¿Cómo están? Bueno, hoy les vamos a comentar sobre la disposición 11-2023 de la Dirección de Consumidor Nacional. Esta norma es importante, algunos de ustedes empezaron a hiperventilar cuando la vieron el viernes. Es importante tener en cuenta que no fija criterios o regulaciones generales para los proveedores, para las empresas, sino que establece estándares, criterios, prioridades para el trabajo interno de la Dirección de Consumidor. Dicho eso, sí creo que también va a poder eventualmente, está el riesgo de que irradie hacia otros aspectos regulatorios. El antecedente de esta norma básicamente son los congresos de derecho del consumidor, ¿sí? Que todos los años tienen una comisión de sobreendeudamiento, y por otro lado los códigos de defensa del consumidor que también regulan todo lo que hace al sobreendeudamiento del consumidor, ¿no? Estos dos antecedentes son básicamente el padre y madre de esta norma. A nivel considerandos, la norma básicamente toma dos estudios, uno de CEPAL y otro de una universidad, respecto de cómo se financian las familias argentinas, y de ahí parte para considerar que hay un tema de sobreendeudamiento. Los objetivos de la norma son fundamentalmente de prevención y solución de este fenómeno. ¿Cuándo considera la norma que se da una situación de sobreendeudamiento? Básicamente un desequilibrio patrimonial que ponga al consumidor en dificultad o imposibilidad de poder pagar sus deudas que hayan tenido obviamente destino como consumidor final, destino final. ¿A quiénes le aplica la norma? La norma es muy generosa, le aplica a bancos, fintech, mutuales, cooperativas, proveedores no financieros de crédito, billeteras digitales, no deja títere con cabeza. Básicamente pasa revista por todos los que dan créditos, fideicomisos también si tienen deudas cedidas, etc. Algunos principios que establece que pueden ser sensibles, de nuevo, si se extrapolaran, ¿no?, a la justicia o algún tipo de actuación administrativa de otros organismos. Te habla de que no se puede comprometer el acceso o el mantenimiento de la vida digna, ¿no?, de las condiciones dignas de vida de los consumidores. Y eso obviamente es un valor jurídico que está en nuestro ordenamiento, está en la Constitución, está en tratados internacionales, está en el Código Civil Comercial, está en la Ley de Consumidor. ¿Pero qué tiene? Esto está mencionado muchas veces en la norma. ¿El problema cuál es? El problema es que estamos hablando de un concepto muy elástico, muy ambiguo, que da mucho margen de interpretación. Entonces, bueno, cuando vos mezclas servicios financieros con mantenimiento de condiciones de vida digna, que sale de ahí no es difícil, no es fácil avisorarlo. El otro tema por ahí sensible que vemos es que establece un principio de crédito responsable, es decir, la idea de que el proveedor, cuando da el financiamiento al consumidor, debe velar por asesorarlo, por que ese financiamiento que brinda sea todo lo adecuado o conveniente para el bolsillo de ese cliente, ¿no? Le pone un deber de consejo. Esto obviamente va más allá del deber de información, es una vuelta de tuerca que los códigos de consumidor que tuvieron estado parlamentario, los proyectos lo tenían, pero obviamente, ¿no?, lo pone al proveedor en una situación de decir, bueno, ¿hasta dónde informo? ¿Hasta dónde aconsejo? ¿Cuánto aconsejo? ¿Aconsejo en contra de mis propios intereses? ¿No? Bueno, esto es un tema sensible. Crea una unidad especializada en sobreendeudamiento, obviamente con un expertise marcado en la materia. La dirección le establece como prioridades lo que son consumidores hipervulnerables, que sabemos que es un tema importante para la dirección, y aquellos casos donde pueda estar afectada esta dignidad, ¿no?, en las condiciones de vida digna del consumidor. Al mismo tiempo le pone el encargo de que monitoree el ingreso de casos vía ventanilla federal única. Hay 4 o 5 ejes que esta unidad tiene que tener previsto o tiene que tener en el radar. Uno es reclamos extrajudiciales, y ahí, por ejemplo, que se le dé al cliente una liquidación completa y detallada, o que no se le cobren honorarios extrajudiciales si intervienen abogados o otros profesionales. En materia de tasas de interés, tiene que velar por cómo se cobran esas tasas de interés, que se informa, y en particular pone un parámetro de sensibilidad, llamémoslo, de hasta 6.5 veces la tasa efectiva mensual del Banco Nación. Esto hay que mirarlo también, porque es 6.5 veces. Como prácticas comerciales, también hay prácticas y cláusulas o prácticas comerciales que entiende que pueden ser abusivas, y también cláusulas que pueden ser abusivas. De nuevo, le pone el encargo a la unidad de que vele por que estas cláusulas o estas prácticas no se den, y en su caso si se dan,
cuestionarlas y elevar informes a la dirección para instar sumarios administrativos y eventualmente sancionar. Abro un paréntesis, recordemos que las multas hoy bajo la ley de consumidor ya no están más en 5 millones de pesos, sino que ya están arriba de los 500 millones de pesos. En cuanto a asistencia de la unidad puede asistir jurídicamente a los conciliadores y a los consumidores en sede de COPREC y de tribunales arbitrales de consumo. Esto también es una novedad. Y también puede pedir información, documentación de distinto tipo y color a las empresas, entre otros antecedentes, legajos, liquidaciones, publicidades que pudieron haber habido de los créditos, etc. Para concluir, esta es una norma. Se nota que es una norma que fue pensada, ¿sí? que tuvo su análisis. Nosotros le vemos algunos aciertos, le vemos algunos problemas también, ¿sí? Por lo menos en nuestro análisis preliminar. Es un fenómeno complejo, nadie dice que esto sea sencillo, realmente es difícil de regular, pero vemos ahí algunas cuestiones que va a haber que monitorearlas y atenderlas. Y una preocupación para cerrar. Si bien la norma está pensada como de uso interno o como para fijar prioridades y criterios y estándares adentro de la dirección, también es cierto que por cómo está redactada y por de dónde viene, o sea, cuáles fueron sus antecedentes en términos de proyectos legislativos y doctrina, también creemos que eventualmente podría llegar a darse que la norma desborde hacia otros sectores, por ejemplo el judicial, ¿no? Y que la norma sea tomada como una referencia, aunque más no sea por analogía, por la justicia. Obviamente eso sería para nosotros desafortunado porque la norma está pensada con un criterio interno de la dirección y no como una regulación del fenómeno del sobreendeudamiento. Pero bueno, vemos esta preocupación también como una posibilidad. Muchas gracias.